Hoy vamos a comenzar con, es la misma esfera, pero es otro tema. Vamos a comenzar hoy con notación científica, ¿ok? Ayer vimos una breve introducción de lo que era notación científica. Vamos a, de todos modos, a retomarlo y vamos a continuar con la escritura de notación científica. Les dije que íbamos a estar checando como 5 puntos importantes acerca de la notación antes de comenzar a verlo. Vamos a comenzar. Eso es lo que comenzamos a ver ayer, el tema 6. Les hablaba yo para qué sirve la notación científica, que era para escribir números muy grandes o muy pequeños, pero escribirlos de forma abreviada. ¿Ok? Les daba algunos ejemplos acá. Dime, Diego, ¿qué pasó? Sí, dile a Mario que ya le di entrada, pero creo que está fallando su internet. Entonces, lo mismo le pasó ayer. Le daba yo entrada, pero no lograba unirse. No, o sea, yo ya le di entrada, pero no sé qué pasa. ¿Qué pasó, Ena? Sí, no le he subido porque como ayer apenas vimos, lo que sí tiene que copiar, que era lo que les decía desde el inicio, son los ejemplos. Todo esto lo voy a subir a plataforma, ¿ok? Todo. Dime, Daniel. Miss, ¿pasa algo si adjunté todas las fotos que hicimos de las páginas del libro, pero se me olvidó tomarle foto a lo que hicimos en la libreta? Ah, la hoja cuadriculada. Ajá. Pues la instrucción decía que incluyeras lo de la hoja cuadriculada. Y me di cuenta hoy en la mañana y se la mandé por mensaje privado en plataforma. Ah, ok, lo checo. ¿Sí? Sí. No me va a bajar calificación o... No, ok, está bien. Ok, Bueno, gracias. ahora sí, vamos a continuar. Entonces, les decía que la notación científica sirve para abreviar números que son muy grandes o muy pequeños. Aquí, cuando hablemos de números pequeños, me voy a referir a los números que empiezan con 0 punto y algo más, ¿ok? De los números pequeños van a hacer referencia a esos números, los que empiezan con 0 punto y algo. Y los números grandes son los que no comienzan de esa forma. Así me voy a estar refiriendo a los números al momento de escribir notación científica. Ahora, la notación científica utiliza potencias de 10, o sea, 10 a la 2, 10 al cubo, 10 a la cuarta potencia, 10 a la quinta potencia. Utiliza esa expresión para poder escribirse. Entonces, eso es lo primero que les expliqué ayer y les comentaba que íbamos a estar viendo estos puntos. El primer punto, que es base 10 o potencias de 10, ¿ok? Todo eso que estamos viendo ahorita, que aunque es muy básico y van a ver que son cosas muy sencillas, nos va a ayudar mucho al momento de que comencemos a ver ya la notación científica. Entonces vamos a empezar con este primer punto, las bases de 10 o potencias de 10, así les vamos a estar llamando. Entonces de este lado voy a poner los ejemplos, recuerden los ejemplos no están en la presentación, o si están, no están resueltos. Los voy a poner acá y ustedes los van haciendo junto conmigo. Nosotros hasta las últimas clases ya habíamos visto lo que es la potencia, ¿ok? Que tenemos la base, en este caso la notación científica utiliza base 10 en todas sus expresiones. No hay ninguna escritura de números en notación científica que no utilice el 10 como base. No puede haber otro número que no sea 10. Entonces, la potencia, vamos a empezar con los positivos. La potencia lo que me indica es cuántas veces voy a multiplicar un número por sí mismo. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo 10 a la 1, el resultado de esto sería 10. Si yo tengo 10 al cuadrado, ¿cuál es el resultado de 10 al cuadrado? 100. Si yo tengo el resultado de 10 al cubo, ¿ok? ¿Cuál es el resultado de 10 al cubo? Perdón, Miss, acabo de entrar. Necesito copiar esto Sí, de ese mi ejemplo. libreta. Ok. Ok, entonces seguimos. ¿Cuál es el resultado del 10 al cubo? 1000. 1000. 10 a la cuarta potencia, pues es un 0 más.
10 a la quinta potencia, pues le aumentamos otro 0 más, ¿ok? Entonces, esto es lo que significaban las potencias en base 10. Nada más me está diciendo cuántos ceros tiene el número. 10 a la 5 tiene 5 ceros, 10 a la 4, 4 ceros, 10 al cubo 3 ceros, 10 al cuadrado 2 ceros y 10 a la 1, 1 cero. Y aquí viene uno en particular, ¿cuánto es 10 a la 0? 1. 1. Ah, aquí, me preguntaron por chat. 10 al cuadrado es 100 porque 10 al cuadrado equivale a multiplicar 10 por 10. ¿Ok? No 10 por 2. Entonces yo multiplico 10 por 10. Pues tengo 1 por 1, 1. Y recuerden que cuando multiplicamos, que ahorita lo vamos a recordar de todos modos, cuando multiplicamos por potencias de 10, solo agregamos ceros o corremos puntos, una de las dos. En este caso agregamos 2 ceros. Por eso es 100, ¿ok? Es multiplicar por sí mismo, no multiplicar por el exponente, sino por sí mismo el número de veces que me indique el exponente. Ahora, aquí ya habíamos visto, de acuerdo a las potencias negativas, qué era lo que ocurría con las potencias negativas. De acuerdo a esa propiedad, si yo tengo 10 a la 1 y quiero convertirlo, no tendría sentido elevar 10 a la menos 1. Si yo quiero saber qué significa, de acuerdo a esa propiedad, era 1 sobre 10 a la potencia 1, pero recuerden que el 1 no se escribe como potencia, ¿ok? Entonces, 1 sobre 10. Aquí es otra cosa importante que hay que recordar. Cuando dividimos entre potencias de 10, lo que se hacía era correr el punto a la izquierda. El mismo número de ceros que tenga el denominador es el mismo número de lugares que corro a la izquierda. ¿Okay? Aquí nada más estamos recordando cosas que ya saben y a lo mejor no recuerdan. Entonces, en este caso quedaría, como voy a correr un lugar a la izquierda, 0.1, porque lo corrí un lugar hacia la izquierda. Si yo tengo 10 a la menos 2, de acuerdo a la propiedad de potencias, equivaldría a 1 sobre 10 al cuadrado, pero ahora ya positivo, ¿ok? Recuerden que lo estamos convirtiendo a positivo. Y eso quedaría, si está al cuadrado, ¿perdón? 0.01. Exactamente. 10 al cuadrado es 100, recuerden, aquí está. Y como es 100 y tiene dos ceros, lo voy a correr dos lugares. Entonces tengo el 1, 1, 2. O sea que tengo 0.01. Lo mismo pasaría aquí. Este sería 1 sobre 10 al cubo. Y 10 al cubo es 1000. Son 3 ceros. Son 3 lugares a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3. Mucho cuidado porque no son 3 ceros, son 3 lugares. Fíjense acá. Son 1, 2, 3 lugares, ¿ok? 2 de ellos son ceros y el 1. Luego, el siguiente número sería 1 sobre 10.000, porque es 10 a la 4, que es 10.000. Como son 4 ceros, serían 4 lugares. Punto. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo ocurriría con este, solamente que con 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, dense cuenta cómo las potencias positivas me dan números cada vez más grandes, ¿ok? Ahí lo podemos ver, mientras más grande sea la potencia, más grande es el número que estoy obteniendo, porque aumentan los ceros. Y cuando la potencia es negativa, recuerden que los negativos pasaban al revés, el menos 5 es más pequeñito. Mientras más pequeñito es el número, igual este es más pequeñito todavía. Entonces, hay que relacionar muy bien. Potencias positivas me dan números grandes y potencias negativas me dan números cada vez más pequeños. ¿Sí está claro hasta allá? Sí. Nada más es recordando. ¿Por qué el 1? ¿Cuál 1? ¿Este 1?
Este 1 es esto que estamos haciendo acá es de una propiedad que ya habíamos visto de potencias negativas. No recuerdo si es la clase que faltaste. Igual creo que es por eso. Tienes que checar el video que está en plataforma. Ah, los del final. Ok. Porque tú tienes, por ejemplo, vamos a usar este que está acá, ¿ok? Yo te digo que 10 a la menos 3 equivale a esto. Esto lo vimos por la propiedad de las potencias negativas. 1, a ver si me da aquí, 1 sobre 10 al cubo. Pero 10 al cubo es 1000. Cuando tú divides entre una potencia de 10, no tienes que realizar la división. Equivale a correr el punto hacia la izquierda. Quiere decir que si tu número original es 1, tú vas a correr el punto hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? Pues el número de ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De tal manera que siempre te queda un 1 al final, porque estás conservando este 1 y simplemente el punto corriéndolo hacia la izquierda. ¿Ok? Por eso. Ahora. ¿Hasta ahí puedo borrar? Ustedes me dicen si ya copiaron. Me van diciendo por el chat, ¿ok? Bueno, voy a borrar entonces. Entonces, a esto se refiere con potencias de 10. Las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10,000. Y se abrevian utilizando las potencias 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora, el siguiente punto que les dije que íbamos a ver, además de las potencias de 10, son multiplicar o dividir por potencias de 10, que prácticamente era lo que les estaba comentando ahorita. Si yo multiplico por una potencia de 10, o sea, si yo multiplico por 100, por 1000, por 10,000, tienen que tener muy presente que al multiplicar por una potencia de 10, yo lo que hago es correr el punto o agregar ceros. Si yo tengo 38, por ejemplo, por 1000, pues lo que hago es, en lugar de multiplicar, que muchas veces yo veía que ustedes, no todos, pero algunos todavía multiplicaban, aquí solamente se agregan ceros, ¿ok? Entonces eso quedaría, 38,000, porque al 38 le estoy agregando los 3 ceros de la multiplicación. Si yo tengo 1.3 por 100, por ejemplo, entonces son 2 lugares los que tengo que añadir. En este caso, 1, 2. Esas eran, perdón, así quedaría, 130. Esas eran multiplicaciones por potencias de 10 que ya habíamos visto. Si se dan cuenta, está muy ligado a la notación, al significado de la notación científica. De lo que me dice, si multiplico por potencias de 10, corre el punto. Si divido entre potencias de 10, voy a agarrar los mismos números. 38 entre 1000. Cuando yo divido, lo que hago es correr el punto hacia la izquierda, de tal manera que si yo tengo 38, cuando yo lo corra 1, 2, 3 lugares, 1, 2, 3 lugares, me queda 0.038. Entonces, estas dos propiedades las tienen también que tener muy presentes. Multiplicar es ir hacia la derecha, estoy agregando ceros. Y dividir me voy hacia la izquierda. Y como estamos hablando de notación científica, solamente vamos a trabajar con potencias de 10, 10, 100, 1000, 10,000, etc. Ok. Entonces, ese es el segundo punto que tenían que recordar. Vamos al... Bueno, les doy chancecito. Mis pregunta, ¿para todo eso vamos a poder usar calculadora y nada más pegarle el por 10? No, porque no me van a dar resultados. Me van a convertir de número a notación científica. O al contrario, de notación científica a un número.
No van a ser así como operaciones, no sé si me explico. Solo van a ser conversiones. Como lo que hacían con potencias de simplificar a potencias, pero no buscar el resultado final, algo así. Entonces, vamos a continuar. Ese es el segundo punto. Vamos al tercer punto que necesitamos recordar o tener presente. El tercer punto es ceros en los decimales. Este igual parece muy lógico, pero sí hay que tenerlo muy presente. Entonces, esto es ceros en los decimales. ¿A qué me refiero con esto? De repente ustedes tenían punto y a otra persona tenía esto. ¿Ok? Esta expresión y esta expresión es exactamente lo mismo. ¿Qué debo de saber de los ceros en los decimales? Los ceros en los decimales a mi derecha no tienen valor, ¿ok? Si yo escribo 0.31000, estos tres ceros de acá no tienen valor. Entonces, todas mis expresiones en decimales solamente contabilizan las cifras que sean enteras diferentes de 0, a menos, otro ejemplo, a menos que yo tenga escrito, sí, aquí estos dos ceros no los puedo eliminar porque mi última cifra fue 2. O sea, los ceros que no tienen valor son los que se encuentran aquí al final. Estos no se escriben. Entonces, cuando ustedes ponen punto 50 es punto 5. Punto 500, punto 5. Los ceros en los decimales al final, esos no se escriben ni se contabilizan, ¿ok? Otros ceros que tampoco deben de escribir, porque ahorita al momento de convertir, de repente me los conservan y es algo que no deben de hacer. Cuando yo convierto, me queda esto. Tampoco se debe escribir. Solamente se puede escribir un solo cero antes del punto decimal. Todos los demás, valga la redundancia, están de más. ¿Ok? Entonces, mis ceros de más a mi izquierda, solamente uno puede escribir, mis ceros de más a mi derecha. Solamente puede ir un cero al inicio y en la parte derecha no va a haber ceros a menos que esos ceros estén entre dos números. ¿Ok? Entonces, dime. ¿La manera correcta de escribirlo es 0 punto y los decimales o igual está bien nada más escribir punto y los decimales? No, también puedes escribir solo punto y los decimales. La manera más común de encontrarlo, incluso en la calculadora, por ejemplo, ustedes van a ver que la calculadora no les deja escribir punto 31. ¿Ok? Entonces, la forma más común es 0.31. Es la más común. Ok, gracias. Pero si me escribes esto, pues no estaría mal. Lo que sí está mal es que me escribas varios ceros. De hecho, la calculadora no te deja escribir, bueno, según yo, la calculadora no te deja escribir varios ceros, solamente te deja escribir uno solo. ¿Ok? Cuando tú pones por ejemplo, si yo escribo en la calculadora 00.2 y le doy igual, la calculadora me lo convierte a 0.2. Nunca te va a dar respuesta exactamente. La calculadora, muy bien, José. La calculadora nunca te va a dar 00.2 porque está mal escrito. Y la calculadora tampoco te da esto, no te da punto 31, te da 0.31 porque lo más común es conservar un cero, un punto y los enteros. Y no hay ceros a mi derecha, a menos, les repito, que esté entre dos números. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, igual, de la misma manera, si ustedes escriben .250000, cuando ustedes lo arrojen en la calculadora, les va a dar 0.25, que era exactamente, José, que era lo que les estoy diciendo acá, es un cero nada más se puede escribir, y a mi derecha no se escriben ceros a menos que estén entre dos números, ahí sí se conserva. Entonces, esa es otra parte importante al momento de convertir a notación científica. Vamos al cuarto punto. Números enteros, igual esto. Parece muy lógico, pero también es un error muy común. Cuando yo tengo un número entero, 3, 25, 8,
300. Esos son números enteros. Los enteros sí tienen, los ceros en los enteros sí tienen valor a la derecha, ¿ok? Nada más recuerden, los ceros que no tienen valor en los números enteros, nuevamente son los que están a su izquierda. De hecho, cuando ustedes cuentan, no cuentan 0, 1, 0, 2, cuentan 1, 2, 3. Entonces, los ceros a la izquierda en los enteros no se escriben. Es una cosa. Cuando estamos convirtiendo en notación científica, si les quedan ceros a la izquierda, hay que borrarlos porque no se escriben. Eso es lo primero. Segunda cosa de los números enteros. Todos los números enteros tienen, todos los números en general tienen un punto decimal. Es como los acentos en las palabras. Todas las palabras están acentuadas, no de forma ortográfica, pero todas tienen una sílaba que suena más fuerte, aunque yo no escriba el acento. Lo mismo ocurre acá. Todos los enteros tienen un punto decimal, aunque no se escriba. En el caso de los enteros, ¿dónde se va a encontrar su punto decimal? Al final. Y no olviden que un número entero siempre va a tener su punto decimal al final, porque si tengo mi punto decimal, ese es el que me va a servir para que yo identifique hacia dónde o cuántos lugares voy a correr cuando yo aplique mi notación científica. Entonces, en los enteros el punto decimal está al final. Si obviamente yo se los doy así, pues ya no sería entero y es más que visible que mi punto decimal está acá. Pero cuando sea entero, el punto decimal siempre va a estar al final del número. Esa es otra cosa importante en este punto. Vamos a ir con, hasta ahorita, ¿alguna pregunta de esos 4? Nada. Vamos a ir al quinto punto y último punto. Ahí está. Ahora, ¿cómo voy a identificar que un número está escrito en notación científica? Va a estar escrito de esta manera. Voy a tener el número, ¿ok? Que es la parte que va a estar escrito en decimal o en forma entera. Aquí vamos a estar utilizando este simbolito de la X. También hay algunos libros que utilizan el puntito. Es válido utilizar por o utilizar el puntito porque estamos trabajando con aritmética, no estamos trabajando con álgebra, entonces podemos utilizar el signo de por. Y obviamente, lo que les decía al inicio, la potencia de 10. No existe notación científica que no esté expresada con potencia de 10. Entonces tenemos aquí la parte decimal y la potencia de 10. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Antes de comenzar a ver los ejemplos, les puse ahí un acuerdo, para que no se me olvidara. El valor de A, este valor que está aquí, siempre lo vamos a expresar con una cifra diferente de 0 en la parte entera. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tienen 2. O sea, la A, este numerito que va antes de las potencias de 10, siempre las vamos a expresar de esta forma. Va a ser una cifra en la parte entera de este número. Por ejemplo, no sé. A ver, aquí les voy a poner. Supongamos que yo quiero convertir este número, lo voy a convertir a notación científica. Entonces, tengo A, lo tengo que dejar de esta forma, la forma general. Quiere decir que el 3128, cuando yo lo escriba aquí, tengo que ponerlo como 3.128. O sea, solamente voy a dejar una cifra en la parte entera. No voy a poner 31.28 ni 312.8. Que sí se puede, que era como les decía en el anterior que creo que me preguntaste, Ana, pero la forma más común, nuevamente, la forma más común de presentar un número en notación científica es que solamente haya una cifra en la parte entera. Y ya escribo lo demás por 10 a la, lo que tenga yo que escribir, que lo más adelante lo vamos a ver. Si yo tengo el número, ¿qué pasó? ¿Es por una regla, Miss, o...?
O así se debe de... Es un acuerdo al que vamos a llegar. Es que es la forma más común. Hay libros que sí de repente manejan, por ejemplo, si yo tengo el 147 y lo quiero pasar, un número grande, ¿por qué no empiezo con 0 puntos? Supongamos el 147 y yo lo quiero expresar en notación científica. Entonces voy a hacer 1.47 y la parte de la potencia, que ya luego vamos a ver cómo se escribe. Pero siempre vamos a escribirlo de esta manera, una cifra en la parte entera. No vamos a manejar dos cifras en la parte entera. ¿Por qué? Porque esta es la forma más común en la que lo van a encontrar en los libros, con una cifra en la parte entera. Como es la forma más común de expresar, es la forma que vamos a manejar. ¿Sale? Ahora, entonces, estos son los 5 puntos de los que les comenté ayer que íbamos a hablar hoy. La potencia de 10, tener muy en cuenta, si las potencias son números positivos, expresan números grandes. Si las potencias son números negativos, expresan números pequeños, ¿ok? ¿Qué pasa cuando multiplico por una potencia de 10? Se hace un número muy grande porque se corre a la derecha. ¿Qué pasa cuando divido entre una potencia de 10? Pues se hace un número más pequeño, ¿ok? Y no olviden los ceros en los decimales, a la izquierda y a la derecha, que no se deben de escribir. El punto decimal en el entero siempre está aunque no lo veamos. Y por último, el acuerdo al que llegamos. Siempre vamos a escribir una cifra en la parte entera cuando vayamos a convertir a decimal. Mañana ya vamos a comenzar a ver cómo escribir de notación científica a notación decimal. Y también vamos a ver viceversa, de notación decimal a notación científica. Pero sí eran muy importantes estos puntos para que lo que veamos mañana sea más fácil de comprender. ¿Alguna pregunta de lo de hoy?